Muy buenas tardes, mi nombre es Alonso Escobar, gracias por atender la invitación a esta teleconferencia hoy 15 de mayo del 2014. Este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. El tema que vamos a manejar en la tarde de hoy es generalidades de los sistemas de información para la vigilancia epidemiológica. Nuestras facilitadoras serán Belibé Valencia Flores y Elena González Arango. Ellas son profesionales en gerencia de sistemas de información en salud. Van a estar explicando el tema durante unos 45 minutos. Si usted tiene alguna pregunta sobre el tema, por favor apúntela, porque después de la exposición del tema vamos a tener un espacio de 15 minutos para las preguntas y nuestras facilitadoras tratarán de responder todas y cada una de ellas. Finalizada el espacio de las preguntas, vamos a colocar un enlace para que por favor registre su participación. Sean pues todos bienvenidos, muchas gracias por atender la invitación y los dejo con Belibé Valencia Flores y Eliana González. Bienvenidas. Muy buenas tardes para todos y para todas. Vamos entonces a dar inicio con el tema generalidades de los sistemas de información para la vigilancia epidemiológica. Esta teleconferencia se hace en el marco de la capacitación Los sistemas de información como condición de éxito en la vigilancia epidemiológica, que está dentro de los temas priorizados por la Secretaría de Salud de Medellín como una de las prioridades para trabajar dentro del sistema de vigilancia en salud pública. Las facilitadoras, entonces, ya como Alonso nos hizo la presentación, Belibé Valencia Flores y quien les habla, Eliana María González Arango. Para comenzar, entonces, hagamos un repaso al marco normativo en sistemas de información y en sistemas de información en salud. Estas normas van a estar disponibles en la plataforma a partir del día de mañana. La idea no es entonces que entremos a enfatizar en cada una de ellas, pero sí a reconocer al menos en cada una de estas qué trae de importante para los sistemas de información y los sistemas de información en salud. Acá entonces podríamos resaltar que en la Ley 100 se responsabiliza al Ministerio de Salud en reglamentar la recolección, transferencia, difusión de la información dentro del subsistema al que concurren obligatoriamente todos los integrantes del sistema de seguridad social en salud. También podríamos entonces llamar la atención sobre la Ley 715, que establece como competencia de la Nación la definición, el diseño, la reglamentación, implantación y administración del Sistema Integral de Información en Salud. Otro hito que pudiéramos hablar que es muy importante dentro de estas sería entonces el Decreto 3518 de 2006, que habla específicamente de la reglamentación del Sistema de Vigilancia en Salud Pública. También el decreto 1011 del año 2006. Que nos establece entonces el sistema obligatorio de garantía de calidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Ley 1122 del año 2007, en la cual se establece o se reglamenta por primera vez en una ley el sistema de protección para la protección social, SISP. Y entonces, para finalizar, digamos que este recorrido con las leyes, la Ley 1438 de 2011, quien define que es el Ministerio de la Protección Social, quien debe entonces articular la información, administrarla a través del Sistema Integrado de Información, SISP. Además, debemos de tener claro que dentro del Plan Decenal de Salud Pública, dentro de cada una de sus dimensiones, habla del sistema de información en salud como una de las estrategias o metodologías para trabajar cada uno de los componentes y el análisis de los eventos en vigilancia en salud pública. Vamos a hacer entonces énfasis en el Decreto 3518 de 2006, que es el cual reglamenta el sistema de vigilancia en salud pública para el país.
Entonces, ¿cuál es el objeto del sistema de vigilancia en salud pública Civigila? El objeto es crear y reglamentar este sistema para la provisión de forma sistemática, oportuna, de la información sobre la dinámica de los eventos que pueden afectar a un individuo o a una población. Y además entonces nos van a orientar para la formulación de políticas, de planes e intervenciones y para la toma de decisiones, que nos ayudan entonces también a mirar el impacto y a propender por la protección de la salud, tanto del individuo como de la comunidad. El decreto 3518 también establece algunas definiciones dentro del sistema de vigilancia en salud pública. Dentro de esas traemos algunas que son las más comunes y las más utilizadas en el sistema. Entonces nos referimos a eventos como aquellos sucesos que pueden modificar o incidir en la situación de salud de un individuo o una comunidad. Entonces cuando hablamos de evento podemos estar hablando de una condición fisiológica, de una discapacidad, de una enfermedad, de una muerte, de un factor de riesgo o de un factor protector. Cuando hablamos entonces ya de eventos de interés en salud pública, hacemos entonces referencia a esos eventos, pero que por su gravedad, comportamiento epidemiológico, frecuencia, gravedad, por el costo de efectividad de las intervenciones o porque son de interés público, fueron priorizados entonces por el Ministerio de la Protección Social y requieren también ser enfrentados con medidas de salud pública para toda la comunidad. Y ya la definición del sistema de vigilancia en salud pública Civigila se define entonces como aquel conjunto de usuarios, normas, procedimientos, recursos técnicos y financieros y de talento humano, todos organizados entre sí para entonces establecer los procesos que van desde la recopilación hasta la divulgación y evaluación de la información sobre todos los eventos de salud y que buscan entonces una orientación de políticas e intervenciones en salud pública. Cuando hablamos de una unidad notificadora, hacemos referencia entonces a la entidad pública que es responsable de la investigación, confirmación y configuración de un evento de interés. Son específicamente entonces las entidades territoriales. Hacemos referencias a las unidades notificadoras como las secretarías de salud municipal o como las secretarías departamentales o distritales. Se habla también entonces de unidad informadora como una OPG especial que solamente realiza notificación esporádica cuando se le presenta un evento. Ellos no hacen notificación rutinaria dentro del sistema. Y hablaríamos entonces de una unidad primaria generadora de datos como aquella institución que capta la ocurrencia de eventos de interés en salud pública y genera información útil y necesaria dentro del sistema de información, del sistema de vigilancia en salud pública. El decreto también habla de unos principios orientadores. Dentro de ellos entonces nos habla de la eficacia, que sería la capacidad de ese sistema para alcanzar los resultados y contribuir a la protección de la salud individual o colectiva. Nos habla también entonces de la calidad como la garantía de la veracidad, oportunidad, confiabilidad de la información y de todos los procesos de vigilancia en salud pública que realicen los integrantes del sistema. Hablamos también de la previsión como una capacidad para identificar y caracterizar con anterioridad las posibles condiciones de riesgo para la salud de la población. De unidad como una integración entre los diferentes niveles del sector salud y de los integrantes del sistema, que permitirían entonces la operación en red y la articulación de las intervenciones en salud pública. Y la eficiencia como aquel uso racional de los recursos para garantizar entonces la mejor utilización, la obtención de mejores resultados en materia de vigilancia en salud pública. Entonces hablaríamos de esa eficiencia como una combinación entre la eficacia y el uso racional de los recursos dentro del sistema. En el decreto 3518 también se establecen las funciones para cada uno de los integrantes dentro del sistema de vigilancia. Para la presentación les traemos entonces las funciones para las entidades administradoras de planes de beneficios y para las unidades primarias generadoras de datos.
Dentro de las entidades administradoras de planes de beneficios, entonces encontramos las entidades promotoras de salud, las entidades adaptadas, las administradoras del régimen subsidiado, las entidades de medicina prepagada, las responsables de los regímenes de excepción, que deben de cumplir entonces estas funciones que aparecen en su pantalla. Dentro de esas funciones entonces tenemos que implementar las directrices y los procedimientos determinados por el Ministerio de la Protección Social relacionada con los procesos que se deben desarrollar dentro del sistema de vigilancia en salud pública. También garantizar la realización de acciones individuales con el fin de confirmar un evento de interés en salud pública, además de asegurar esas intervenciones tanto individuales como familiares según sea el caso o el evento del que se esté tratando. Estructurar y mantener actualizadas las bases de datos sobre esos eventos de interés en salud pública que están sujetos a vigilancia en el país de acuerdo a los estándares establecidos por el Ministerio. Analizar y utilizar la información de la vigilancia para la toma de decisiones, que realmente esto es uno de los principales fines que tiene cualquier sistema de información y que pueden o que afectan la salud individual o colectiva de la población. Y suministrar toda la información de su población afiliada a la autoridad sanitaria dentro de los lineamientos y fines propios del sistema de vigilancia en salud pública. Además, debe de participar también en las estrategias de vigilancia especiales planteadas por el Ministerio o por las autoridades sanitarias dentro del sistema. Dentro de las funciones de las unidades primarias generadoras de los datos, encontramos entonces entidades como las IPS, los laboratorios clínicos, los bancos de sangre, de biomedicina, entidades de otro sector, entre otras. Se encuentra entonces que deben de implementar también las directrices y procedimientos establecidos por el Ministerio y la autoridad sanitaria, de realizar las acciones necesarias para poder detectar y confirmar un evento de interés en salud pública, que incluye entonces la realización de exámenes de laboratorio, de procedimientos diagnósticos, de algunas intervenciones específicas individuales y familiares según el evento. Deben también estructurar y mantener actualizadas las bases de datos sobre los eventos en salud sujetos a vigilancia establecidos por el Ministerio. Deben también entonces analizar y utilizar la información derivada de la vigilancia en salud pública para la toma de decisiones y además para realizar intervenciones que puedan afectar de una forma positiva la salud individual o colectiva de la población. También deben entonces notificar la ocurrencia de todos los eventos de vigilancia de los cuales ellos los identifiquen. Y deben de suministrar esta información a la autoridad sanitaria para los fines propios del sistema de salud pública. También entonces debe de participar en las estrategias especiales planteadas por la autoridad sanitaria y cumplir con las normas técnicas de la vigilancia de los eventos de interés en salud pública que expida la misma autoridad. Dentro de los procesos básicos de la vigilancia epidemiológica incluimos la recolección, la organización sistemática de los datos, el análisis, su interpretación y la difusión de la información y la utilización para la orientación de intervenciones en salud pública. Siempre entonces la autoridad sanitaria debe de velar por el mejoramiento continuo y la oportunidad, tanto y calidad de los procesos de información y de la profundidad en los análisis, para lograr entonces encontrar alternativas de solución a las situaciones problemáticas. En cuanto a los datos y las fuentes de información, entonces tenemos que también están reglamentados para su recolección, consolidación, procesamiento, transferencia y análisis y difusión. Están establecidos en cada uno entonces de los protocolos de vigilancia en salud pública ya establecidos dentro del sistema. El acceso obligatorio a la información, que nos habla entonces que quien conozca o disponga de información de la ocurrencia de un evento de interés en salud pública está obligado a permitir el acceso a la autoridad sanitaria y en ningún caso puede argumentar secreto profesional para no brindar esta información.
En cuanto al análisis de la información, es una responsabilidad de todos los integrantes del sistema de vigilancia en salud pública, y que se debe realizar entonces de acuerdo a los lineamientos establecidos en los modelos y protocolos de vigilancia, con el efecto entonces de orientar las intervenciones y formular los planes de acción a que hayan lugar según las opciones o eventos a mejorar, derivados de los análisis de los casos. Dentro del sistema de vigilancia, entonces, en salud pública, tenemos una herramienta que nos permite administrar los datos del sistema de vigilancia y que lleva además su mismo nombre, que es el Civigila. Dentro entonces de este sistema tenemos alguna documentación que nos ayuda para organizar el proceso y para tener algunas especificidades de acuerdo a la responsabilidad que cada uno de los actores tiene. Podemos hablar entonces del manual de usuario o del software Civigila, que es simplemente una guía rápida y práctica donde nos permite conocer el sistema y cómo interactuar con él. Tenemos el anexo 1, que es la codificación y reglas de validación del contenido para el ingreso de los eventos de vigilancia en salud pública de interés nacional al aplicativo Civigila. En este documento se detallan entonces todas las reglas de validación. Esto quiere decir el sexo permitido, la edad, los diagnósticos bajo los cuales se debe hacer la notificación de un evento, la condición final y la clasificación del caso permitida para cada uno de estos eventos. Y también tenemos entonces el anexo 2, que nos muestra la estructura de los registros para la notificación de datos. Esto es, todas las variables incluidas en los planos que son generados desde el Civigila y que se envían a la unidad municipal. En este momento, en la página del Instituto Nacional de Salud están disponibles para su consulta las fichas de notificación actualizadas y protocolos del año 2014. Estos son los links a través de los cuales ustedes pueden acceder para consultar los últimos lineamientos. Además de estos documentos, cada año el Instituto Nacional de Salud publica los lineamientos de vigilancia de salud pública. Estos, por ejemplo, los lineamientos de 2014 están publicados desde diciembre del año 2013. Estos lineamientos, entonces, por ejemplo, establecen que cada municipio debe abogar y debe trabajar en conjunto con las instituciones de salud para lograr la confirmación de los casos individuales de los eventos de interés en salud pública. Es decir, lograr que se realicen todos los ajustes de los eventos de notificación. Trae también las directrices para la realización de las BAI institucional y municipal a través de los RITs y del módulo CIANIEPS que está disponible en el aplicativo Civigila 2014, además de las búsquedas comunitarias que deben de realizar las secretarías municipales. También nos habla del porcentaje de concordancia entre las fuentes de información, que por ahora es específico entonces para los eventos relacionados con la mortalidad, además del bajo peso al nacer. También trae como una responsabilidad la implementación en todas las instituciones del aplicativo Civigila versión 2014. También nos recuerda que tenemos el plazo aproximadamente de un mes para realizar el ajuste de los eventos notificados en el sistema. Y amplía la definición de silencio epidemiológico para aquellos momentos donde o la institución no informa que no tuvo presencia de eventos o que los reporte de forma extemporánea o inoportuna al sistema y que no alcancen a llegar en la notificación que se envía periódicamente al Instituto Nacional de Salud. En los lineamientos de 2014 también entonces hablan de la certificación de competencias laborales y recomiendan que las personas que operan o administran el Civigila deben ser certificadas como competentes dentro de dos normas,
que son sistematizar la información de interés en salud pública de acuerdo a los lineamientos y requerimientos de la autoridad sanitaria, y en determinar la presencia de un evento a partir de las definiciones de caso. En cuanto al análisis de casos y a los expedientes, para la mortalidad, la recomendación es que el análisis se realice a través de la metodología de ruta de la vida o de 4 demoras. Y el análisis, por ejemplo, de los eventos de muertes por un evento de interés en salud pública siempre debe tener asociado una unidad de análisis. Estas unidades de análisis, para el caso de la mortalidad perinatal, por el volumen de casos que se registran en el sistema, se hacen de forma agrupada. Para los demás eventos, por lo regular, y dependiendo de la clasificación de la habitabilidad del caso, se puede hacer de forma individual o de forma colectiva. Cuando hablamos de un expediente, hacemos referencia entonces a toda la documentación clínica, de seguimiento, de análisis de caso, de ajuste de las fuentes de información, de la concordancia, de la copia de historia clínica, de las entrevistas o investigaciones de campo, de la copia del certificado de defunción, de la copia de la ficha de notificación, del acta de análisis que se puede hacer entonces a nivel institucional, municipal e inclusive departamental. Contiene todos los planes de mejoramiento y el seguimiento a esos planes. Estos expedientes son recopilados por las Secretarías de Salud municipales con la ayuda de todas las instituciones que de alguna u otra forma estuvieron involucradas en la atención de un evento de interés en salud pública y se envían al Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional entonces establece un plazo máximo de 45 días después de haber notificado un caso para hacer llegar toda esta documentación y además el cierre o ajuste del evento. La Secretaría de Salud de Medellín entonces está recopilando toda la información que hace parte de los expedientes y los está enviando al Instituto Nacional de Salud de forma mensual. A veces se envían estos expedientes de forma parcial debido a que no se ha logrado allegar u organizar toda la información que contiene el expediente, porque muchas veces, por ejemplo, los análisis de los casos o el seguimiento del plan de mejora puede llevar más de un mes. Cada que se hace la actualización, digamos, de un documento que va dentro de estos expedientes de caso, se hace la respectiva actualización desde la Secretaría de Salud hacia el Instituto Nacional de Salud. Y el plazo máximo entonces es de 45 días. Por esto, en este sentido, es muy importante que cuando a ustedes les soliciten información relacionada con las historias clínicas o con documentación que nos pueda ayudar a esclarecer o analizar el caso, la envíen de la forma más oportuna posible, con el fin de que podamos cumplir con estos tiempos. En cuanto a la concordancia entre las fuentes de información Civigila y RUAF, los lineamientos para cada una de las mortalidades establece el porcentaje mínimo de concordancia. Este tema lo vamos a desarrollar mejor en la teleconferencia número 4. Y en general entonces los lineamientos para cada grupo de eventos o enfermedades establece entonces las directrices frente a la notificación, seguimiento, análisis de los casos, concordancia entre las fuentes de información, la realización de visitas y entrevistas, las muestras de laboratorio necesarias, los informes al nivel superior que se deben de realizar de forma mensual, trimestral, semestral o anual, según el evento, y de algunas recomendaciones que fortalecen la vigilancia. Ya hablamos entonces del marco normativo de los sistemas de información, del sistema de información y el sistema de vigilancia en salud pública. Entonces vamos a hablar un poco de qué es un sistema de información. Dentro de las definiciones más comunes
de sistemas de información encontramos la del laudo y laudo, que hace alusión al conjunto de componentes interrelacionados que almacenan, distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. El Ministerio de Salud de Argentina habla del sistema de información como un conjunto integrado de recursos humanos y materiales mediante el cual se recolecta, almacena, recupera, procesa y se comunican datos e información con el objetivo de lograr una utilización eficiente de recursos. La Organización Mundial de la Salud la define entonces a un sistema de información en salud como el mecanismo para la recolección, procesamiento, análisis, transmisión de la información que se requiere para la organización y el funcionamiento de los servicios sanitarios y también para la investigación y la docencia. Y en la Resolución 2542 de 1998 se define para Colombia el Sistema Integral de Información como el conjunto interrelacionado de usuarios, normas, procedimientos y recursos que generan y disponen información sobre diferentes procesos ahí descritos, con el fin entonces de gerenciar y administrar de forma institucional por cada uno de los integrantes del sistema. Como les mencioné anteriormente, en la Ley 1122 se menciona por primera vez el nombre de CISPRO en una ley, como el Sistema Integrado de Información de la Protección Social. Y en la 1438 del 2011 reglamenta entonces que es el Ministerio quien es directamente el responsable de articular y administrar toda la información. Entonces podríamos resumir que la finalidad de un sistema de información, una de sus finalidades, debe ser entonces reducir al mínimo la incertidumbre para la toma de decisiones, y que la información que se produzca de estos sistemas debe ser relevante, oportuna, confiable, permitiendo entonces a los actores del sistema responder de forma apropiada, planear intervenciones y hacer una toma de decisiones basadas en la evidencia. Cuando nos centramos un poco más dentro de los sistemas de información en salud pública, debemos de tener claridad en que se recogen datos relacionados con la salud de la población, con el desempeño de los sistemas de salud, con la infraestructura sanitaria, con los factores determinantes de la salud, de las desigualdades, de la cobertura y uso de los servicios, y que además se incluyen también algunas variables estratificadoras que nos pueden ayudar a focalizar las intervenciones, como el sexo, la edad, la estructura socioeconómica, la ubicación geográfica, rasgos culturales, la etnia, entre otros. Es muy importante entonces que la capacidad para generar la información de calidad y en cantidad suficiente va a condicionar entonces la precisión con la que el sistema de información puede precisar, analizar, valorar o reconocer cualquier fenómeno de salud y pueda orientar entonces una decisión o una intervención de una forma más efectiva posible. Cuando hablamos de los componentes del sistema de información, son aquellos entonces elementos que interactúan uno con otro para producir mejor información, mejores decisiones y a su vez todo esto para producir mejor salud. Dentro de los componentes del sistema de información los podemos agrupar entonces en tres grandes categorías: las entradas, los procesos y las salidas, y una transversal que sería la realimentación entre estos componentes. Dentro de las entradas del sistema, entonces podemos hablar de todos los recursos del sistema de información en salud. Ahí incluimos entonces las disposiciones legales, los marcos de planificación, todas las políticas existentes en el país, y los recursos necesarios para que el sistema pueda hacer funcionar. Esos recursos entonces pueden ser recursos humanos, financieros, de las tecnologías de la información y la comunicación y la infraestructura. Y esta infraestructura puede ser sencilla o muy compleja, es decir, puede ser desde un lápiz o de un papel y puede llevar hasta sistemas en web. Y lo más importante, la coordinación entre todos los componentes para lograr entonces una perfecta realimentación y mejoramiento del proceso.
Dentro del proceso, entonces podríamos resumir que contiene lo que es el almacenamiento, el análisis y el procesamiento de los datos. Dentro de los procesos, entonces, encontraríamos las fuentes de datos, la gestión de los datos, que implica entonces la recolección, la garantía de la calidad, el flujo, el procesamiento, la recopilación, el análisis. Y esto entonces nos define los requisitos de periodicidad y de oportunidad o puntualidad de los datos e información. Además, los indicadores y metas que deben de ser parte del plan estratégico del sistema de información en salud y que deben de abarcar tanto los determinantes como los insumos del sistema, los productos, los resultados y el estado de salud. Y dentro de las salidas, entonces podríamos clasificar todos los productos de información, es decir, aquellos datos que se transforman en información, que se le ha dado un valor agregado. Y entre ellos, entonces, que nos sirvan y que se puedan producir como evidencia y conocimiento y que logremos entonces llegar a toma de decisiones argumentadas. Esto es información para la acción. Entonces podemos hablar de informes, de conocimiento, de la difusión, de la utilización de la información, y que el valor de la información será mejorada desde que sea fácilmente accesible para las personas que toman las decisiones y que además se promueva el uso de incentivos para la utilización de la información en salud. Entonces, debemos de reconocer que la capacidad para generar información de calidad y en cantidad suficiente va a condicionar la precisión con la que el sistema de información puede apreciar, analizar, valorar, reconocer cualquier fenómeno de salud o relacionado con ella, y que permite entonces orientar las intervenciones del modo más efectivo posible. Esto es, el sistema de información debe proporcionar, como su nombre lo implica, información relevante y oportuna para los usuarios. Y para lograr entonces que esa información sea oportuna, que tenga relevancia y que sea de calidad, podríamos entonces medir los atributos de la calidad de los datos. Dentro de los atributos de la calidad de los datos para Colombia, el DANE retomó o adaptó los atributos que publicó la Eurostat para el procesamiento de y el aseguramiento de la calidad estadística. En general, cuando hablamos de esos atributos, se hace referencia a la pertinencia y relevancia, a la continuidad, la accesibilidad, interpretabilidad, la coherencia, la transparencia y la consistencia como un resumen entre la coherencia y la continuidad. Cuando hablamos de pertinencia y relevancia, entonces hacemos referencia al grado en que la información se adecua a las necesidades de los clientes. Cuando hablamos de la continuidad, es cuando entonces adecuamos tanto los recursos como el soporte normativo y permite garantizar la producción de datos e información en forma sistemática a través del tiempo. Cuando hablamos de accesibilidad, entonces podemos decir que es que alguien puede obtener la información producida de forma clara, sencilla y oportuna, y saber que esa información existe. Cuando hablamos entonces de interpretabilidad, hablamos entonces de la disponibilidad de la información adicional que permita ayudar a entender la información de una forma más apropiada, es decir, datos adicionales que me puedan ayudar a mí a sustentar el por qué me está dando un valor y no otro. La coherencia, entonces, hace alusión a la reconciliación de los datos generados, es decir, que no haya contradicción entre conceptos, entre metodologías y en los mismos resultados cuando hacemos procesamiento de datos e información. La transparencia hace entonces referencia al contexto informativo con que se proporcionan los datos a los usuarios, y que estos deben ser entonces complementados con gráficos, con planos, de forma que sean más entendibles para la comunidad. Y la consistencia relacionada entonces con la coherencia, la podríamos definir que hablamos de datos consistentes cuando comparamos bases de datos y específicamente de un caso particular, cuando las variables en las dos fuentes de información son concordantes, es decir, iguales en ambas bases de datos.
Ya hablamos entonces de los datos, hemos hablado un poquitico de información, pero también debemos entonces de hablar de las fuentes de datos. En general, las fuentes de datos las podríamos dividir en tres categorías principales. La que está basada en el enfoque poblacional, y ahí entonces hablamos de recensos, registro civil o encuestas poblacionales. Las que están basadas en instituciones, entonces hablaríamos de registros individuales, de servicios prestados, de los recursos, y las que se puedan entonces retomar también directamente desde la comunidad, como algunas encuestas de salud, de investigaciones particulares y de información que pueda ser además producida por organizaciones de base comunitaria. En Colombia, las fuentes de información se disponen en el CISPRO, en esa gran bodega de datos que está disponible dentro del sistema. Entonces tenemos unas fuentes de datos internas y externas al sistema, las cuales entran a la gran bodega de datos, en las cuales nos entran entonces datos de salud, de riesgos profesionales, de pensiones, de asistencia, de trabajo y empleo, con el fin de producir análisis y reportes y que puedan ser después consultados o accedidos por la comunidad general. Cuando hablamos de salida, hablamos entonces de los observatorios, de los registros nacionales y de los cubos de información. Algunas de esas fuentes entonces de datos e información que se almacenan en CISPRO son las siguientes. Tenemos el sistema de gestión de datos, entre ellas tenemos por ejemplo las cuentas de salud, la integración de registros de personas. Tenemos el RAF, que nos resume las afiliaciones de seguridad social, el módulo de nacimientos y defunciones en línea, las pruebas de supervivencia, los certificados de escolaridad, entre otros. En PILA hablaríamos entonces de seguridad social, de aportes patronales, de afiliaciones, de pago, de reformas tributarias. También se recopilan los RIPS, los registros individuales de prestación de servicios, todo lo relacionado con medicamentos, lo relacionado con el sistema del régimen subsidiado, el registro de discapacidad, toda la información hospitalaria a través de indicadores o del registro especial de prestadores de servicios de salud, todo lo relacionado con vacunación, el PAI nominal y las coberturas administrativas, con todo lo que se recopila a través de retos, Civigila, FOSIGA y gestión documental. Cuando se hizo el lanzamiento de CISPRO a nivel nacional, que se realizó a mediados del año pasado, la viceministra de Tecnología y Sistemas de Información hizo referencia a los 5 problemas que ella había identificado en los sistemas de información del Estado colombiano. Entre ellos entonces destacó que se carece de estándares, que los sistemas se han desarrollado entonces cada uno por su lado, que hay descoordinación en su gestión, que hay ineficiencia en los servicios que se prestan a través de los sistemas de información, que falta la integración, además hace falta talento humano capacitado para lograr entonces datos con mejor calidad y menos cantidad. Entonces, lo que pretende el Estado sería entonces un sistema de información con mayor calidad, disponibilidad y más seguro, que permita hacer trazabilidad de todas las transacciones que se realizan a través de todos los sistemas y que además estos se interrelacionen unos con otros. Por ahora, CISPRO entonces es esa gran bodega de datos donde confluyen las diferentes fuentes de información y registros que son generados por cada una de las instituciones y los integrantes del sistema de vigilancia y del sistema de salud del país. A nivel mundial, todas las instituciones y las autoridades sanitarias han invertido grandes recursos humanos y financieros con el fin de mejorar los sistemas de información en salud. Y se han hecho grandes esfuerzos entonces para crear sistemas de seguimiento y evaluación a las fuentes de datos y al monitoreo constante. Digamos que estas necesidades y esa inversión de recursos salió gracias a una necesidad explícita de los países, que era el monitoreo de los objetivos del desarrollo del milenio, y responder también a las entidades financiadoras que estaban facilitando recursos para la creación de estos sistemas en los países.
Sin embargo, a pesar de la inversión que se ha realizado tanto en los países como en el nuestro, a veces la información y los datos no son utilizados por los técnicos o por las personas que toman las decisiones. Como resultado, entonces, nuestros sistemas de salud no han logrado vincular la evidencia permanente a la toma de decisiones, lo que hace entonces que muchas de nuestras decisiones no sean informadas, ni sean entonces con un conocimiento suficiente de la condición y el estado de salud de la población. Entonces podríamos decir que hay muchos factores que pueden debilitar la toma de decisiones basados en la evidencia. Podríamos hablar entonces que muchas veces los tomadores de decisiones son conscientes de que existen datos, sin embargo no creen en ellos porque aducen que los relacionan con la baja calidad que tienen estos datos en su producción. En ese sentido, es muy importante identificar los obstáculos y limitaciones que pueden tener los países o las instituciones para la utilización de los datos. Las limitaciones pueden ser entonces tanto a nivel organizacional, técnica o individual. Si hablamos de la organización, puede ser, por ejemplo, que los tomadores de decisiones no utilicen los datos porque no son todavía los proporcionados por una fuente oficial, o simplemente porque no conocen los procesos y los flujos de datos e información existentes para compartirlos con las personas que realmente la deben utilizar. Cuando hablamos de limitaciones técnicas, entonces podríamos, por ejemplo, tener en cuenta las limitaciones de equipos de cómputo, y hay otras cuestiones que inclusive, además de la tecnología, pueden hacer o pueden atentar más contra la calidad de los datos. Por ejemplo, cuando se define un indicador de forma diferente en una institución u otra, cuando se toman diferentes fuentes de información para hacer la medición de los indicadores, o cuando no seguimos el mismo flujo de información para reportar esos datos y esos indicadores. Y dentro de las limitaciones individuales, hablaríamos entonces de que las instituciones y las autoridades sanitarias no cuentan con personal calificado que pueda gestionar, incentivar y utilizar los datos. E inclusive se podría hablar también de la falta de motivación para que el personal de salud pueda interpretar y utilizar los datos y generar conocimiento con datos de buena calidad. Aunque algunas limitaciones no se pueden resolver de forma inmediata, sí se pueden identificar y se pueden entonces organizar planes de mejoramiento a mediano y a largo plazo que garanticen que nuestros sistemas de información puedan producir datos e información de calidad. Entonces es muy importante en este sentido realizar las siguientes preguntas. ¿Por qué no se produce la información con todo el valor real que ésta debería tener? ¿Por qué existen resultados inconsistentes entre diferentes entidades que reportan los datos? ¿Qué impide el intercambio de información entre los responsables de la toma de decisiones? ¿La toma de decisiones está sustentada en la evidencia e información disponible? ¿En qué grado la información y los datos recopilados realmente informan a la decisión? ¿Por qué no se usan los datos y la información? También hay que reconocer entonces que habrán algunas limitaciones que no se podrán solucionar en el mediano plazo, como lo son, por ejemplo, las limitaciones económicas. Es decir, necesito realizar una encuesta poblacional, pero me vale muchísimo dinero y la institución en este momento no cuenta con ese recurso. Entonces la idea es que si es necesaria, pues se pueda programar en el mediano o en el largo plazo. Y lo más importante, si identificamos esas limitaciones y barreras, entonces podremos ir mejorando o ayudar a solucionarlas e ir generando procesos que puedan mejorar a su vez cualquier situación particular. Entonces es muy importante identificar las mejores prácticas existentes para el uso de los datos. ¿Con qué fin? Con el fin de poder superar esas limitaciones.
Entonces, es importante observar qué flujos o procesos de datos están funcionando bien en la institución o en otra institución y los podemos adaptar o adaptar en la nuestra. ¿Qué otras información, producción de datos debería de compartirse entre diferentes niveles, que puede ser institucional, local, departamental o nacional? Por decir algo, que toda la información que se pueda recopilar a nivel nacional pueda ser utilizada y vista por los actores en diferente nivel y por la diferente desagregación que se necesite para la toma de decisiones. Por ejemplo, un centro de salud que pueda reconocer o que pueda visibilizar toda la información específica del territorio donde se encuentra, para que el personal pueda ver reflejado su propio desempeño y para qué sirven los datos y la información que se recopila en un contexto más amplio. Esto nos ayudará también a mejorar la planificación de los procesos, a tener una visión de futuro, de predicción, que nos puedan entonces ayudar a superar los obstáculos y las deficiencias. Podríamos resumir entonces que se debería identificar las mejores prácticas existentes en la producción y uso de datos, en identificar información clave que necesitan los tomadores de decisiones, en compartir la información entre áreas o niveles, y aquí podríamos hablar entonces de la eficiencia de recursos, en documentar la mejora y los procesos y procedimientos de gestión de datos, en establecer entonces la oportunidad de la generación de la información, en garantizar la credibilidad de la información a través de la importancia y de la verificación de la calidad de los datos, y definir estrategias para la difusión de los resultados. Es importantísimo entonces que para superar limitaciones individuales se deben de fortalecer las competencias del personal y de los procesos de gestión del dato, que incluyen producción, análisis, comunicación y uso, y que posiblemente esto sea fácil de resolver a través de un entrenamiento especial. También entonces, el identificar esa información relevante que se necesita para la toma de decisiones, para los datos e información, nos ayudará a producirla con calidad y a no tomar información redundante y a apuntar a los objetivos trazados desde la planeación. En este sentido, entonces es importante que reflexionemos y mejoremos los procesos de nuestras instituciones, con el fin de poder identificar nuestras debilidades y limitaciones y poder irlas mejorando a través del tiempo. Algunas preguntas claves que se podrían hacer son las siguientes. ¿Por qué las decisiones en salud no siempre se toman con base en la evidencia disponible o en la información disponible? ¿Usted piensa que las decisiones en salud se toman basados en la evidencia? ¿Los datos producidos en la institución son confiables y válidos? ¿Se produce información veraz y oportuna? ¿La información se usa para la toma de decisiones o solo se está usando para llenar informes? Es importante tener en cuenta que contar con un excelente sistema de información, puede también generar una información de baja calidad. Es importantísimo hacer el control de calidad de los datos para garantizar que la información producida sea relevante. Para esto, también es muy importante preguntarnos si los instrumentos de recolección de datos son sencillos, si el personal que recoge los datos se encuentra motivado, si conoce y comprende la utilidad y el por qué se deben de recopilar esos datos, si los procesos relacionados con la gestión de los datos se encuentran documentados, si se está realizando la medición y el mejoramiento continuo de procesos, si la información está comunicada y socializada a todo nivel, y si además los gerentes de las instituciones o las autoridades sanitarias apoyan al personal con capacitación, supervisión y con recursos necesarios. Entonces podríamos resumir que uno de nuestros retos es mejorar la gestión del dato, la utilización de la información, su comunicación a todo nivel, de forma sencilla, con el fin de generar evidencias que permitan tomar decisiones informadas e intervenciones exitosas, y lograr entonces una información realmente para la acción.
Es necesario entonces también cambiar y romper con los paradigmas. Identificar que un sistema de información no es igual a un software, que el software es una herramienta y que puede permitir un mejor trabajo del sistema de información, que la información recopilada debe ser sencilla, fácil de acceder y no debe de ser grandes cantidades y volúmenes de datos que posiblemente no podamos nosotros analizar e interpretar, o que realmente no se esté realizando nada con la información recogida. Que realmente esa información apunte a las necesidades de la población al lograr realizar procesos de planificación sustentados y válidos. Es importantísimo que la información no se quede guardada en los cajones de nuestros escritores. Lo más importante es su uso, su comunicación y divulgación a todo nivel, con el fin de que el tomador de decisión pueda en algún momento estar sustentado y elegir la mejor opción posible según la realidad que haya identificado a través del análisis de la información. Pero entonces, ¿cómo transformamos el dato en conocimiento para la acción? Entonces, los datos, digamos que son la materia prima de todo sistema de información, pero por sí solos tienen poco valor. Solo cuando los datos han sido compilados, administrados, gestionados, producen información. Y esa información también es de mayor valor cuando yo logro comparar, cuando se evalúa en términos de las necesidades de información, cuando además yo puedo garantizar que me está mostrando los problemas que enfrenta el sistema de salud. En ese momento yo podría hablar que esa información se convierte en evidencia y que puede ser utilizada por los tomadores de decisión. Y la evidencia aún se vuelve más potente cuando se organiza la forma de presentación, comunicación o difusión a los tomadores de decisiones, de tal forma que ellos puedan comprender los problemas y las necesidades de salud. Y ese proceso entonces de transformar la evidencia en conocimiento puede dar lugar a decisiones que realmente van a lograr un impacto real y verdadero sobre la salud y la equidad. El impacto entonces de la salud puede ser monitoreado a través del sistema de información mediante la medición de los cambios en los indicadores de salud. Entonces es importante que datos con calidad, mejor información y me producirá mejores decisiones y a su vez podrá influir y mejorar la salud de la población. En la actualidad entonces los sistemas de información de muchos países, incluidos el nuestro, tienden a ser ricos en datos pero pobres en información. Y esto es una consecuencia de creer que los datos se pueden usar directamente para la toma de decisiones, sin el enfoque del valor añadido. Un dato por sí solo no produce conocimiento. Necesitamos entonces darle mayor valor y agregarlo de tal forma que esa información se pueda reflejar en el impacto y en la toma de decisiones sustentadas en evidencia. El poder de los datos entonces en el sistema de información en salud es que pueden ser ampliamente aprovechados para transformarlos en información y evidencia para la acción. Y es ahí cuando hablamos en más que datos, en conocimientos para la acción. Es entonces una función importante del sistema de información conectar la producción de datos con el uso. Los responsables de la recopilación de datos también se deben de beneficiar del uso para que se puedan sentir importantes y podamos producir además información con calidad. Entonces podríamos resumir que otro de nuestros grandes retos es lograr la integración de esfuerzos y recursos que permitan el uso conjunto y compartido de la información y la de la evidencia útil para la toma de decisiones y que logremos entonces tener información para la acción. Hasta aquí entonces podríamos hablar de unas generalidades del sistema de información y del sistema de información en salud. Importantísimo que reconozcamos nuestros contactos en la Secretaría de Salud de Medellín. En este momento la líder del programa de epidemiología es la doctora Rita Almanza Pallares y del grupo de sistemas de información el doctor Horacio Botero.
Después de esta actividad de la teleconferencia del día de hoy, van a tener a su disposición un foro, donde queremos que nos compartan la evolución de los sistemas de información en la institución. Queremos entonces que ustedes describan la evolución de ese sistema de información en la cual ustedes trabajan actualmente y cómo ustedes han ayudado o cómo se han desempeñado dentro de ese proceso. Y lo más importante, identificar los aspectos positivos y aquellas situaciones que podamos mejorar. La idea es que podamos en el foro complementar nuestras experiencias, discutir si nuestros sistemas de información si están produciendo información para la acción y si estamos produciendo entonces conocimiento para la toma de decisiones. Además también van a tener un taller de generalidades de los sistemas de información, el cual consta de 9 preguntas de falso y verdadero que están relacionadas con todos los temas que hemos tratado el día de hoy en la teleconferencia. Estas actividades las tendrán ustedes disponibles hasta el domingo 18 de mayo de 2014. También los queremos invitar a nuestra próxima teleconferencia a realizarse el lunes 26 de mayo, donde nos centraremos en la morbilidad y la mortalidad por Irak, que es uno de los eventos donde tenemos muchas dificultades desde la captación del caso hasta su configuración, clasificación y ajustes en las fuentes de información. Todo esto entonces dentro de nuestra capacitación, los sistemas de información con condición de éxito en la vigilancia epidemiológica. Les agradecemos mucho su participación, en haberse podido conectar con nosotros y estamos entonces dispuestos a escuchar todas sus inquietudes, que nos las pueden manifestar a través del chat y estaremos en lo posible dispuestos a responderles. Para las personas entonces que escuchen esta teleconferencia a través de la grabación que se publicará posteriormente en la plataforma, les recomendamos que la escuchen de una forma consciente, porque acá también van a encontrar las respuestas o ayuda para poder responder de una mejor forma el taller establecido para este tema. Estamos entonces esperando si ustedes tienen alguna inquietud o si quieren comentar algún contenido tratado en la teleconferencia. Muchas gracias. Por aquí vemos un mensaje que tiene una pregunta pero diferente al tema de la teleconferencia. Pues bien pueda escribirla y si nosotros estamos en la capacidad de darles respuesta, con mucho gusto lo hacemos y si no, pues nos comprometeremos a darles respuesta a través del chat o del foro. Ah, ok, es del proceso y de la capacitación. En el momento de que no puedas asistir a una teleconferencia, la recomendación entonces es que la puedas ver posteriormente a través de la grabación. Digamos que la teleconferencia como tal no tiene una evaluación, pero sí las actividades relacionadas con el tema de la conferencia son calificables, es decir, la participación en el foro, la realización de los talleres son los que realmente van a ponderar la evaluación. Y de todas formas, así no la puedas ver en vivo, a través del chat o del foro que se abra de la teleconferencia o a través de los mensajes que están disponibles en la plataforma, nos podemos comunicar para poderle dar respuestas a sus inquietudes. Y sí, efectivamente, solamente pueden firmar o pueden registrar su asistencia a aquellos que ven en directo la teleconferencia.
pasar el link para que registren su asistencia. No sé si de pronto alguien quiera comentar o quiera hacer alguna pregunta o quieran discutir alguno de los temas que tratamos. Bueno, en este momento entonces ya ustedes tienen disponible a través del chat el link para registrar su participación en la teleconferencia. Les agradecemos a todos su participación y esperamos que puedan acompañarnos en la próxima teleconferencia del día lunes. Muchísimas gracias a todos y una feliz tarde.